Te voy a decir una cosa, en Navarra hay propietarios que hoy piensan que tienen comprador y como el dinero se encarezca un poco más, van a descubrir que no tenían comprador. Tenían visitas, tenían personas interesadas, pero comprador de verdad, no. Si estás pensando en vender en Pamplona, Berriozar, Barañáin, Burlada, Fitur, Mutilva o en la comarca, quédate hasta el final porque esto no va solo de bancos, va de cómo puedes quedarte sin tu comprador ideal sin darte cuenta. Y en la descripción te dejo información útil, mi WhatsApp y mi tarjeta electrónica por si quieres que revisemos tu caso. Soy Arantxa Gómez, agente inmobiliario en Navarra y hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar bastante el mercado, sobre todo para familias jóvenes y para compradores de primera vivienda, pero también para los propietarios que quieren vender y creen que todo se resume en poner el piso en Idealista y esperar. Y te digo una cosa, cuando el comprador hoy en día va muy justo, cualquier cambio pequeño en su hipoteca les cambia la vida entera. Y yo estoy viendo familias que compran pisos que necesitan reforma y que entran a vivir sin hacerla. Se está empezando a hablar de un posible endurecimiento del dinero. Y aunque hoy mucha gente mira eso como si fuera un tema técnico, lejano, de economistas, en realidad esto baja a nuestros bolsillos en 2 minutos. Porque el comprador medio compra con ahorros muy justos, con el sueldo justo, con una hipoteca al límite, con los gastos de la entrada apretando, con reformas pendientes y con la duda de si llegará a final de mes sin estar apretado. Y cuando ese comprador se encuentra con una cuota un poco más alta, no pasa una cosa, pasan 3. O ya no le conceden lo que él esperaba, o le conceden menos, o le siguen concediendo la hipoteca, pero ya no puede comprar la vivienda que quería. Y ahí empieza el problema para el vendedor. Vamos a bajarlo a tierra. Imagínate una hipoteca de 250.000 euros a 30 años. Si ese comprador estaba mirando una cuota alrededor de 988 euros al mes y esa misma operación se le va a 1.123 euros, estamos hablando de unos 135 euros más al mes. Y si se acerca al 4%, se le va a unos 1.194 euros al mes. Es decir, más de 200 euros al mes por encima de ese punto de partida. Eso en una familia joven no es una tontería, porque hay más gastos. Gasolina, supermercados, colegios, extraescolares, seguros. Y cuando la vida real aprieta, el comprador hace una de estas 3 cosas. Baja el presupuesto, se va a una vivienda peor o sale directamente del mercado. Y aquí viene lo importante para el propietario. Ese comprador no desaparece solo de una estadística, desaparece de tu listado de posibles compradores. El comprador joven y el comprador que entra en el mercado por primera vez son los más sensibles a esto por una razón muy sencilla. Suelen depender mucho más de la financiación. No tienen una vivienda vendida que les respalde. Y muchas veces ya están haciendo números finísimos para llegar a la entrada, a los gastos, al notario, los impuestos y a esos pequeños arreglos y a la propia mudanza. Entonces, cuando el banco aprieta un poco más, no se cae el comprador fuerte, se cae ese comprador más numeroso, el que sostiene muchísimas operaciones normales de piso normal en barrios normales. El que compra en Pamplona y comarca para vivir y no para especular. Y eso a los propietarios les interesa muchísimo entenderlo, porque muchos pisos en Navarra dependen precisamente de ese perfil de comprador. Ahora vamos contigo, propietario. ¿Cómo te afecta esto si quieres vender? Primero, vas a tener menos compradores solventes de lo que crees. No menos personas preguntando, menos compradores que puedan conseguir la financiación y llegar a firmar sin dramas. Segundo, el comprador que sí se mantiene va a mirar más con la calculadora que con el corazón. Eso significa que va a penalizar más las viviendas con una reforma pendiente o con posibles derramas o con una mala eficiencia energética o con cualquier cosa que implique gastar más después de haber comprado. Tercero, si el dinero aprieta, se abre más la diferencia entre vivienda que encuentra comprador rápido y la que cuesta colocar. La vivienda cuidada, bien presentada, bien explicada y bien posicionada
seguirá teniendo opciones. La que salga pasada de precio, con unas fotos flojas, con una reforma pendiente y confiando en el ya bajaremos si hace falta, esa lo va a pasar peor. Y cuarto, te puedes quedar negociando con un comprador que en realidad nunca pudo comprar. Eso genera reservas que se enfrían, operaciones que se eternizan y propietarios agotados pensando que el mercado está fatal, cuando a veces lo que estaba mal era la estrategia desde el día 1. Aquí hay un error muy común. Muchos propietarios miran el mercado y dicen: como todo está caro, yo también puedo ponerlo alto. Pero una cosa te digo, caro no significa financiable. Y esto es clave, tú no compites con toda Pamplona ni con toda Navarra. Compites con la alternativa real que ese comprador sí puede pagar. Si tu piso vale 300.000 euros, pero el comprador tipo de tu zona, con sus sueldos y con su ahorro, ya solo llega cómodo a 270 o a 280, da igual que tú quieras 300. El banco no te va a atraer al comprador. Y aquí es donde algunos propietarios se quedan atrapados meses pensando que el problema es que no hay movimiento, cuando en realidad sí hay movimiento, pero no a ese precio, no con ese producto o no dirigido a ese perfil. ¿Quién lo puede notar más? Pues los pisos pensados para primera vivienda. Los pisos que dependen de familias jóvenes, esos inmuebles que necesitan una reforma media o una reforma alta, los que están en una franja de precio donde 20 o 30.000 euros cambian por completo la cuota, y también los propietarios que salen al mercado tarde, confiados y pensando ya saldré después, que total siempre hay compradores. Cuidado con eso, porque cuando el comprador pierde capacidad, no solo compra menos, también negocia más duro. Y entonces aparecen frases como: me gusta, pero tengo que reformar la cocina. Me gusta, pero el banco no me da. Me gusta, pero prefiero uno en peor estado y más barato. Y eso, traducido al idioma propietario, significa que tu margen se estrecha. Si yo hoy fuera propietaria y estuviera pensando en vender en Navarra, haría 5 cosas. La primera, definir muy bien quién es mi comprador natural. No hablar del comprador ideal en abstracto, no. Hablar del comprador real. ¿Es una pareja joven? ¿Es una familia? ¿Es alguien que ya vende otra vivienda? ¿Es un inversor? Porque según el perfil cambia toda la estrategia. La segunda es revisar el precio con una lógica de financiación, no solo de comparación con anuncios. Porque un anuncio no te dice si ese piso se vende, solo te dice por cuánto lo están intentando vender. La tercera es preparar la vivienda para reducir fricción. Orden, luz, información clara, papeles listos, derramas aclaradas, certificado energético, lo que haga falta. Cuantas menos dudas tenga el comprador, menos excusas tendrá para bajar el precio o para irse. La cuarta, observar mucho, porque esos primeros días te dicen si has salido bien o si el mercado te está corrigiendo. Y la quinta, decidir con honestidad si quieres vender de verdad o si solo quieres probar suerte, porque probar suerte en un momento sensible al crédito puede salir caro. Y quiero terminar con una idea importante. Esto no va de meter miedo, va de entender el momento. Si eres comprador, no compres ahogándote, no te metas en una cuota que te deja sin vida, porque una vivienda tiene que mejorar tu vida, no apretártela desde el primer mes. Y si eres propietario, no te relajes pensando que siempre habrá alguien que lo compre. Puede que sí, pero puede que ya no llegue el perfil que te interesaba. Y cuando ese perfil se cae, vender sigue siendo posible, claro, pero exige más estrategia, más precisión y menos improvisación. Porque en un mercado donde el dinero pesa más, publicar no basta. Si estás pensando en vender en Navarra y quieres que te diga cómo de dependiente es tu vivienda de ese comprador hipotecado, escríbeme por WhatsApp y lo vemos. En la descripción te dejo información útil y formas de contacto. Y si conoces a alguien que quiera comprar o vender este año, compártele este vídeo porque puede ahorrarle bastante tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Besico.